Muy buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en el canal universitario. Hoy en nuestro programa En Contacto, que es el programa de opinión de la Universidad del Valle, vamos a hacer un análisis sobre cómo va la educación en Colombia y sobre todo nos hacemos algunas preguntas en relación con las posibilidades que podemos tener en un país como el nuestro de hacer que de verdad la educación sea una respuesta a gran parte de las dificultades y problemas que en el contexto del desarrollo tenemos en nuestro país. Para adelantar este análisis hemos invitado a un profesor de la Universidad del Valle, que ya lo hemos tenido en nuestro programa y que pues está vinculado y conoce ampliamente todos estos fenómenos, digamos, de la educación en Colombia y que viene participando de un importante proyecto que se ha venido dinamizando en el Valle del Cauca, que se llama el Proyecto Tita. Profesor José Leal, le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias. Muy bien. Para avanzar en esta edición del programa En Contacto, hemos preparado un pequeño editorial con el cual empezamos nuestra conversación en esta edición del programa En Contacto. Entonces los invito a ver la editorial y hacemos el análisis con el profesor Leal. En próximos días se posesionará el nuevo alcalde de la ciudad de Cali, doctor Maurice Armitage, y se apresta a liderar una agenda de importantes transformaciones para el municipio de Cali, entre ellas una de alto valor estratégico y sobre todo que impactará el conjunto de tensiones que gravitan sobre el desarrollo de Santiago de Cali, la educación. Dada la enorme sensibilidad del tema para todos los demás ámbitos del desarrollo, es importante dimensionar las posibilidades reales de ajuste que podrían darse en los próximos 4 años y que dependerán del liderazgo y de la capacidad de gestión que pueda desplegarse en la próxima administración. ¿Cuáles son las tensiones más sensibles que tiene la municipalidad en el campo de la educación? ¿Qué actores deben movilizarse en función de hacer un salto cualitativo en la calidad de la educación de los caleños? ¿Qué metas podrían proponerse para ser incluidas en el próximo plan de desarrollo? ¿Qué nuevas propuestas con criterios de innovación y creatividad podrían hacerse desde Cali al país a fin de acercar los resultados de las evaluaciones a metas de calidad deseadas para la región y el país? ¿Qué nuevos vínculos podrían darse entre la administración pública y la universidad en una perspectiva colaborativa para generar nuevos procesos de calidad en la educación del municipio? Estas y otras preguntas para nuestros invitados en esta nueva emisión de En Contacto. Bienvenidos. Profe José Leal, digamos que las últimas agendas que uno ha escuchado en diferentes escenarios como internacionales y nacionales, privadas y públicas, plantean como uno de los ejes estratégicos en la perspectiva de hacer saltos cualitativos en el desarrollo e intervenir el tema de la educación. Una apuesta muy grande en varios escenarios, repito, para hacer que la educación reciba el reconocimiento no solamente simbólico de la sociedad, sino también el reconocimiento material, expresado quizás en políticas públicas, en recursos, en decisiones que contribuyan a mejorar ya no solamente indicadores de cobertura, sino también indicadores de calidad de la educación y que ésta se sintonice pues con apuestas globales que hoy tienen las diferentes regiones del mundo. Y cada vez aparecen también más indicadores, más estándares, aparecen, digamos, formas de medir la calidad de la educación, la pertinencia de la educación en diferentes contextos. Eso es lo que hoy, digamos, queremos como mirar contigo y cómo va Cali y qué miradas interesantes se pueden aportar, digamos, a este desarrollo. La primera pregunta que quisiera hacerte, José, es 2 o 3 nudos gordianos que tú ves hoy, digamos, en el tema de la educación en Colombia. Hay muchos diagnósticos, pero tu punto de vista sobre esos temas centrales sobre los que habría que centrar la mirada para no dispersarse en todo el diagnóstico global que puede tener el tema de la educación en Colombia. Bueno, voy a trabajar en una perspectiva que es particular, alejada tal vez de los modelos de medición convencionales y que tiene que ver con esto. El punto fundamental es que hay una crisis profunda en los modelos educativos que se han planteado. Bajo el supuesto de que si emulamos países o sistemas que han sido exitosos, podríamos tener el mismo éxito en las condiciones bastante distintas que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros, equipos de trabajo que sobre la educación se han establecido en la universidad, hemos podido ver claramente que
la estructura educativa de su modelo parte de dos principios que son completamente equivocados. El primero es pensar que hay una transmisión igual de un conjunto de saberes en distintas partes, en distintas regiones, en diversidades culturales, y que si se asegura un mínimo, puede llegar a ser medidos con estándares generales mundiales. Entonces ahí hay una contradicción, porque si no se reconoce cuál es el modelo de desarrollo de país, por qué se va a apuntar hacia eso en la educación, entonces no podemos improvisar diciendo no, que la OCDE nos dé los criterios con los cuales nos vamos a medir y vamos a ser un país desarrollado. Entonces el primer nudo gordiano es cuál es el enfoque que a la educación se le está dando respecto a un cierto modelo de desarrollo de país, que ese modelo de desarrollo no está pensado, al menos no ha sido explícito, y el mejor ejemplo son las locomotoras del actual presidente, que están todas bastante oxidadas. El segundo elemento que me parece clave es que la diversidad del país, sus modalidades, el tipo de población que tiene, no permean los sistemas. Por ejemplo, se hace un proyecto educativo de ciudad que ha sido un producto trabajado con maestros y alumnos de las CIES oficiales, y no ha habido una sensibilidad ni de la ciudad ni de sus políticos, en el sentido en que ahí lo que se está haciendo es una transformación de fondo respecto a la ciudad que queremos. Claro. Y ese es el punto, digamos, vital para fortalecer la educación y para que sea un factor de desarrollo real. Pero, ¿de qué desarrollo? Ese es el principio fundante. Yo creo que podemos dejar ahí como el arranque de la tema. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestro invitado. Bien, el plan de desarrollo del presidente Santos pues ha puesto un eje estratégico en toda su construcción, y es una apuesta para que al año 2025 Colombia sea la más educada. Quienes hemos revisado un poquito el tema, también creemos que puede haber un punto de tensión que habría que considerar si se quiere avanzar en esa meta, y es la importancia de conciliar una mirada mucho más amplia sobre la situación de la educación en Colombia, donde se equilibre esa mirada que puede tener Bogotá con respecto a las regiones. Digamos que pues ese es un país de regiones, y en eso en general creo que casi todo el mundo coincide en la importancia de hacer esa distinción. Pero cuando uno escucha a veces a la ministra de Educación o su equipo, digamos desde el ministerio, uno sigue pensando que el análisis sobre los problemas de la educación sigue siendo centralizado, y que no se están considerando variables sociales, culturales, económicas, históricas del desarrollo a nivel regional o subregional. Creo que ese podría ser otro punto estratégico, digamos, que podría y tendría que abordarse si se quiere avanzar en esa meta de que Colombia al 2025 sea un país, digamos, mucho más educado en los estándares internacionales. Sí, me parece que una de las claves fundamentales es que no se ha hecho investigación de fondo. Correcto. O no se han recogido las investigaciones. Correcto. Porque sí las hay de fondo, sí, sobre esas variaciones regionales, locales, y sobre todo el tipo de configuración cultural que define ciertas regiones. Eso se quiso resolver pensando de que habían proyectos institucionales específicos, pero están totalmente normados. O sea, el modelo es reiterativamente reproducido y no se asume la diferencia. Allí, digamos, me preocupa qué concepción se tiene de qué es ser más educada. Correcto. Y si nos basamos en un modelo transmisor tan fuerte como el que tiene la educación hoy aquí, pues no va a haber más educada, incluso ni siquiera en los indicadores internacionales, porque hay problemas de fondo, no solo en la formación de los muchachos, sino en la formación misma de los maestros, y la forma como la ministra quiere resolver la cosa, es decir, no más
formación de maestros diversa, cojamos y creemos solo unas licenciaturas básicas y rompamos ese modelo para que hayan profesores más integrales, más movilidad, menos profesores. Y resulta que eso no es por allí, no se ha entendido cuál es el problema fundamental. Yo, por ejemplo, trabajaba con maestros de las CIES de aquí, de Cali, y yo veía que habían profesores en promedio mayores de 40 años en su mayoría. Entonces hay diferencias incluso generacionales muy grandes con sus alumnos. Comprender a los alumnos, atraer a los alumnos, se vuelve muy difícil desde esos modelos convencionales. Yo tengo el saber, yo sé para dónde voy y ustedes tienen que seguir. Entonces los muchachos prefieren buscarse opciones informales de trabajo y abandonar la escuela. Sí, correcto. Hay un tema igualmente en este mismo contexto que pues es un tema de preocupación un poco, y es la insistencia y digamos el posicionamiento, yo diría, que hoy tienen ciertos tipos de pruebas o ciertos tipos de medición de la calidad de la educación. Y en los últimos 2 o 3 años, rastreando un poco de información para este programa, aparecen muchos titulares donde se señala no solamente la precariedad, sino la responsabilidad que tenemos en un país como Colombia de tener una educación tan mala. De esa forma se califica incluso en muchos titulares de los medios de comunicación. Y eso, de alguna manera, por la forma en que aparecemos en la escala de pruebas PISA. Por ejemplo, el año pasado, 2014, fuimos los últimos, digamos, en la escala de esta prueba, que se hace en 43 países y además evalúa 4 temas específicos en relación con, digamos, las capacidades y competencias que se evalúan. Yo quiero preguntarte cómo entender y también cómo diferenciar la importancia de entender lo que nos dicen las pruebas, pero también tener otro tipo de parámetros para comprender cuál es la calidad de nuestra educación. Sí, parece que voy a volver al comienzo con esta respuesta, pero creo que es importante. Resulta que si nosotros no hacemos primero cuál es el proyecto educativo que queremos y ese proyecto está en consonancia con una idea de desarrollo, entonces nos van a medir con cosas que no estamos haciendo, ¿ya? Entonces me parece que sí, hay que, digamos, asumir esos indicadores con mucha prudencia, plantear si hay aquí aspectos, competencias que no se están desarrollando adecuadamente. Pero la pregunta más importante sería, ¿cuáles son las competencias claves para esta sociedad? Por ejemplo, ahora con lo de posconflicto, todo esto, o posacuerdo. ¿Cuáles son las competencias de un ciudadano, de un ser social en una sociedad que no ha aprendido a vivir con el otro en paz? Correcto. Entonces uno empieza a decir, no estamos formando ese sujeto. Entonces, por más indicadores mejores que pudiéramos tener en eso de convivencia, por ejemplo, realmente no estamos formando el sujeto que esta sociedad necesita, la sociedad del futuro, de mañana. Sí, muy bien. Y coincidimos, digamos, en los diferentes escenarios, incluso en los programas que hemos tenido, José, aquí a lo largo de este año, en la importancia que tiene, digamos, no plegarnos solamente a estos sistemas, digamos, de medición, entre comillas, sino también darle espacio a lo que tú en un principio has planteado, es decir, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el tipo de ciudadano que necesitamos formar en un país como Colombia, en un contexto de América Latina que está en caliente, digámoslo así, porque están pasando muchas cosas hace 20 o 30 años en el mundo, entre otras producto de todas estas tensiones que genera la globalización, y hay búsquedas muy fuertes en torno a modelos económicos, modelos sociales, modelos culturales. Entonces, si la educación debe responder a un modelo de país o a un proyecto de país, pues debería tener unos elementos que permitan acercarnos precisamente a ese ideal. Sí. Sería como la búsqueda que tendríamos. Ahí habría que de pronto sugerir pistas para que esa visión de la educación, ¿cierto?, corresponda de alguna manera con esas transiciones que el país se puede estar pensando. Puede ser incluso que la visión no esté suficientemente clara, pero en el camino deberían haber ciertas condiciones que faciliten acercarse un poco a ciertas metas que nos ayuden a construir una sociedad más cohesionada, sobre todo una sociedad que se piense diferente a los últimos 60 años que hemos tenido en Colombia, que ha sido de conflicto armado. Exacto, yo pienso que uno de los recursos más desperdiciados por el sistema educativo en general es el conocimiento que los maestros mismos tienen de su entorno inmediato. O sea, uno de los principios que yo aportaría sería ese.
reconocer con los maestros cuál es su entorno inmediato, qué tipo de estudiante es el que les llega, qué tipo de intereses traen esos muchachos. En el proyecto Tita encontramos que la mayoría de los maestros tenían prejuicios sobre sus estudiantes y en la medida que el proyecto los hizo acercarse y trabajar con ellos, descubrieron que muchos de esos eran prejuicios sin fundamento. Pero nosotros también teníamos prejuicios sobre los profesores y pensábamos que por su edad y por su trabajo no iban a tener ningún tipo de interés investigativo, de explorar, y encontramos otra cosa. Esos maestros, esos directivos docentes se volvieron aliados fundamentales del proyecto y son ellos los protagonistas de todo lo que se ha hecho, que es parte de lo que hay que empezar a reconocer en Cali y que espero que continúe. Sí, a veces sí, yo también creo que hay una sensación que se genera con todos estos titulares un poco extremistas sobre lo que pasa en Colombia, que no es que no debamos preocuparnos, pero las preocupaciones deben estar adecuadamente situadas, porque a veces tienden a construirse imaginarios que en el fondo no son tan reales. Es decir, desconocer, por ejemplo, que los maestros tienen una experiencia acumulada, que muchos en sus precariedades, incluso técnicas o logísticas o locativas, digamos, esa es una realidad, pero también el cúmulo de creatividad que están volcando para poder intervenir contextos conflictivos, sobre todo en sectores muy alejados del país, pues hace que tenga que volcarse la mirada sobre esas experiencias para poder sobre ellas construir nuevas miradas en un nuevo país. Sí, ese es mi punto de vista también. Me parece que fundarse en esas experiencias, en los maestros, creerle a los maestros, cuando se mira solo al maestro como miembro de un sindicato, va detrás de la comida, no, porque esas miradas las hay en el país, o simplemente no están formados y hay exceso de maestros y hay que cambiar eso. Uno empieza a preocuparse porque dice, bueno, y estos maestros que el país ha invertido en mucho tiempo en su formación, ¿por qué no lo convertimos en un recurso para esa transformación educativa y no le imponemos a la educación y al sistema una serie de exigencias sin fundamento? Casi todo el mundo en Colombia le echa la culpa a la educación, pero también la tiene como la gran salvadora, pero en abstracto. Nadie ha empezado, muy pocos han empezado a decir, mire, las condiciones en que este maestro da su clase es casi heroica, son condiciones heroicas. ¿Ya? Nosotros incluso dentro de ese proyecto encontramos que ellos hacían un gran desarrollo y tenían banda diminuta, que no podían, no mantenían el sistema, entonces se les caía todo lo que estaban haciendo. Y ya se ha ido progresando en eso muy a paso, digamos, de nanito, pero ahí se va avanzando. Yo creo que si uno se apoya en esa historia, en esos maestros y en esos estudiantes, yo creo que aquí van a poder surgir cosas muy potentes. Si seguimos mirándonos con los ojos de afuera, no vamos a lograr nada, siempre nos van a ver como menos, porque son productos, los indicadores y los procesos de otros modelos de desarrollo. Claro, lo cual no quiere decir obviamente que no miremos cómo avanzan, lo cual no quiere decir que nos centremos solamente en nosotros, sino que sepamos de pronto leer e interpretar qué se están planteando en otros contextos y como lógicamente podría suceder y suele suceder, aprender de otras experiencias, pero también que no nos quedemos plegados solamente a mirar de afuera hacia adentro, digamos, la experiencia de la educación en un país como Colombia. Sí, no, yo no estoy pidiendo el autismo, ¿no? Pero lo que sí siento es que ha habido más mirada de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. Y eso ha desbalanceado completamente los proyectos, las ideas y las propuestas, sobre todo las centralizadas para la educación. Sí, muy bien. Gracias, profesor Leal. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestro profesor invitado. Profesor Leal, como lo acostumbramos en nuestro programa, solemos preguntarle a la ciudadanía qué opina de estos temas y tratamos de hacer un triángulo aquí en el programa de la mirada académica,
la mirada institucional cuando tenemos invitados de la administración o de otros sectores institucionales y la mirada ciudadana. Quiero invitarlo a que miremos el Vox Post que hemos preparado para este programa. Muy bien. Aumentar la inversión en educación pública y hacerla más incluyente. Primero que el alcalde se informe qué es lo que va a hacer allá porque está desubicadísimo. Y para la educación, yo creo que reformar los 10 y 11, grado 10 y 11, para que los pelados de sectores populares puedan acceder a la educación pública, porque eso está muy sectorizado todavía en Univalle. Mucha gente será tus 5 o 6 ocupando puestos. La decisión que en ese sentido la educación deba asumir el nuevo alcalde, no solamente a nivel de educación superior, sino a todos los niveles. Por ejemplo, lo de este dinero que está ahí un poco como, digamos, pendiente para los comedores de los niños, que son como unos 12.000 niños, yo creo que él tiene que ayudar a aclarar esa situación en bien de que los niños continúen con ese subsidio. Y obviamente una mayor vinculación, así de pronto, pues digamos que reglamentariamente la vinculación de la alcaldía de Cali no sea tan directa como la gobernación con la Universidad del Valle, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estudiantes de la Universidad del Valle son caleños, viven en Cali, y obviamente que la alcaldía tiene que tener ahí un papel fundamental en su relación con la Universidad del Valle en términos financieros y de todo orden. Primero que todo, pues que promueva como ayudas para la universidad, o sea, la educación para mí no debería ser hasta 11, primero que todo. Que se estudiara hasta noveno y que de noveno a 11 la persona eligiera como un refuerzo de lo que quiere estudiar en la universidad. Y así pues a ver si es lo de él o no, porque sabemos que hay mucha deserción en la universidad porque uno estudia lo que el ICFES le diga, lo que el ICFES más le sirvió. Y pues por eso hay tanta deserción en la universidad y por eso hay muchos pelados que no quieren estudiar porque saben que no van a llegar a hacer lo que ellos quieren. Evitar la corrupción y los desfalcos a la misma educación. Impulsar la educación porque como sea tiene que apoyar sobre todo los colegios públicos. Yo creo que es una disyuntiva bien fuerte que tiene el alcalde de Cali porque, bueno, para nadie es un secreto que hoy en día la mayoría de personas que entran a la universidad pública vienen de colegios privados y uno de los problemas más grandes que tenemos para el desarrollo es precisamente la educación de los más pobres, que es lo que debe fomentar el alcalde, pienso yo. Muy bien. Bueno, en Cali se viene haciendo un proyecto hace un tiempo ya que se llama el proyecto TITA y la Universidad del Valle lo está acompañando. Entonces he estado cerca, digamos, a este importante proyecto de ciudad y por eso en las preguntas anteriores se ha referido a la importancia y lo que se ha descubierto un poco también en el desarrollo de este programa. ¿Por qué no le explicamos rápidamente en qué consiste a la ciudadanía este proyecto que se está desarrollando hace varios años en Cali? Bueno, Educación Digital para Todos era un proyecto nacional. La Secretaría de Educación en Cali planteó una opción distinta, más adecuada con la región. La Universidad del Valle entró como operador de esa propuesta y durante ya un buen tiempo, varios años, logramos una interlocución muy fuerte, muy interesante con los maestros y con los directivos docentes y se logró, que es la parte que a mí me parece el mayor logro de TITA, y es que trabajaran en un modelo pedagógico de ciudad. O sea, por primera vez en Colombia, la propuesta de meter las tecnologías en la educación no surge como una solución mágica que viene acá, sino que hay que repensar incluso qué sentido tienen esas tecnologías para la ciudad y para la educación de la ciudad. Wow. Y además hacerlo con los maestros y con los directivos docentes. Esa es para mí la gran singularidad de TITA y el gran aporte que se le está dejando a la región, porque no ha seguido solo en Cali, ahora ya se ha hecho en otros municipios. ¿En qué etapa se encuentra de desarrollo el proyecto? Bueno, en Cali se ha desarrollado plenamente. Estamos en una etapa que yo llamaría Futurtita, que es la construcción sostenible de todos estos cambios. Y a nivel de los otros municipios están, digamos, en la fase ya de implementación. Pero realmente
ha habido un avance enorme, sobre todo en un elemento que es clave. Realmente siempre ha habido tecnologías educativas, son hasta el lápiz. Este modo de conocer y sobre todo de seducir que tienen las pantallas, la informática, transforma ciertas cosas que los maestros tenían asegurado. Es que ellos eran los dueños del saber. Pues ahora no, los pelados averiguan por muchas vías la parte de información, pero las claves para acceder al conocimiento, las claves incluso para buscar información no están dadas. Entonces formar a alguien en esas claves transforma al maestro y transforma al alumno. Y si esas claves tienen que ver con la ciudad en que se vive, con las características socioculturales de esa ciudad, incluso productivas de esa ciudad, una ciudad más de servicios que otra cosa. Sí. Entonces, estamos encaminando desde abajo una idea de ciudad a futuro que realmente allí se está haciendo un cambio de fondo. Ahora, que si se miden los indicadores y que eso no... Para mí eso es secundario. Sí. Estamos trabajando para el futuro, eso es lo importante. Ok, muy bien. Quiero hacerte una última pregunta. Bueno, es un poco sobre las agendas de investigación. ¿Qué tanto se están acercando desde la academia a abordar esos problemas que pueden ser invisibles para las grandes agendas de la política pública, pero que están aportando nuevas comprensiones a los conflictos de la educación y a las alternativas y a las salidas que pueden tener conflictos que, repito, no son agendados a nivel macro, pero que constituyen la base, digamos, del dinamismo de los conflictos, digamos, en la escuela, en sus contextos más inmediatos? ¿Cómo está la agenda ahí, en tu opinión? Bueno, como soy parte ahora de la Dirección de Investigaciones y Posgrados, entonces sí, me toca plantear. Yo siento que la universidad ha tenido mucho temor por experiencias pasadas de vincularse realmente y activamente de la mano con la administración municipal a hacer investigaciones y trabajos, ¿no? De hecho, los que lo hemos hecho en el pasado no hemos sido muy bien mirados por la universidad. Pero creo que la coyuntura actual, el momento actual puede ser, digamos, propicio. Sí han habido muchas investigaciones, pero ha habido mucho celo de lado y lado, en el sentido en que muchas investigaciones que se hacen en la universidad no son asumidas ni tomadas en cuenta, o otras que se hacen por iniciativa de la alcaldía o de la gobernación, no quieren, digamos, que la universidad sea el que tutele ese conocimiento. Esto también implica un reto para la universidad pública. ¿Qué es ser universidad pública? ¿Es solo un problema de financiación o lo público le interesa? ¿O lo público es su objeto de trabajo? Yo creo que por ahí hay cambios que tenemos que empezar a fortalecer en la universidad y que en el pasado, digamos, por el modelo conciencia centralizado y de indicadores, cada investigador quiere marcar en su GRUBLAC y en su CEBELAC puntaje y publicar. Entonces es más importante publicar en una revista indexada internacional que hacer un trabajo con la Alcaldía de Cali para repensar la educación. Ok, muy bien. Bueno, sin lugar a dudas que este tema de educación es un gran desafío para el país, sobre todo porque el tema de la educación está conectado con todo, con la cultura, con la economía, con la política. Y si se quiere un nuevo país, y si se quiere, sobre todo en esta época en la que estamos, donde se habla de posconflicto, posacuerdo, de un fin del conflicto armado y la búsqueda de una sociedad que tenga otras claves para poder construir, digamos, sociedad democrática, sociedad política, pues indudablemente que la educación constituye un eje fundamental para abordar. Quiero agradecerle al profesor José Leá su presencia en nuestro programa y desearles a ustedes una feliz Navidad. Muy amables.